Hey, ¿qué pasa? En esta ocasión os vengo a hablar de un juego que actualmente es considerado Lost Media, y este, como en el propio título indica, es ni más ni menos que Padre de Familia Online. Posiblemente gran parte de vosotros jamás habéis oído hablar de él, y alguno puede que por los memes que se viralizaron hace años atrás, poniendo una imagen del logotipo del juego seguido del opening de Sword Art Online. De cualquier forma, este vídeo va a ser muy interesante, pues no soy alguien que habla sin saber o que se ha visto 4 cosas contadas en Wikipedia para hacer el vídeo. Soy alguien que no solo se ha estado indagando del tema, empapándose de información para hacer el vídeo, sino que encima fui uno de los afortunados que pude jugarlo en su momento y lo exprimí al máximo, sacándole todo el jugo y toda la chicha posible. Me atrevería a decir que soy de los pocos, si no el único, que lo jugó en su momento y encima se atreve a hacer un vídeo hablando de él. Así que este vídeo va a ser bastante interesante, ya que vais a contar con mi experiencia personal, así como alguna que otra anécdota graciosa, curiosa, de lo que fue para mí uno de los juegos online más divertidos, entretenidos y adictivos. Todo esto teniendo en cuenta que el juego estaba en su versión beta, así que apenas contó con actualizaciones e implementaciones, pero a pesar de eso, no le impidió al título brillar con luz propia. Sin más dilación, comencemos y embarquémonos en esta aventura para profundizar en este título que salió allá por el recóndito 2012. Personajes. Como todo buen juego de caricatura se desarrolla en el ficticio estado de Cuajo, donde habitaban los personajes de Padre de Familia. Como todo buen MMORPG, nada más empezar el juego tenías la posibilidad de seleccionar diferentes clases. Las clases eran las siguientes, todas teniendo su comparativa con las típicas clases que contaban juegos como World of Warcraft. En primer lugar tenías la clase de Peter, la cual equivaldría a la típica clase de combatiente cuerpo a cuerpo, lo que vendría siendo un guerrero o un tanque. Después contamos con la clase favorita por muchos por excelencia, que es la clase de Stewie, similar a un personaje con armas a distancia, una especie de fusión entre un arquero y artificiero. La clase de Lois, que básicamente se podía decir que era una contraparte de la clase de Peter, pero que también tenía algún que otro ataque a distancia, como un ataque que te lanzaba una sartén. Un dato curioso es que podías crearte un personaje masculino en esta clase, siendo una versión delgada similar a todos los personajes de fondo que se pueden ver en los capítulos de Padre de Familia. Luego tenemos la clase que yo en su momento recuerdo que cogí junto con la clase de Stewie, y esta es la clase de los adolescentes, con Chris y Meg. Se podría decir que esta es la clase más equilibrada, pues contaba con un ataque cuerpo a cuerpo, así como ataques a distancias y daños de estado. Una cosa que cabe mencionar, que cabe destacar, es que todos tenían una habilidad de curación, lo cual estaba bastante bien, pues en lugar de ponerte una clase en específico, todos contaban con esta habilidad a su manera. La última es la clase secreta, la clase más exclusiva, por así decirlo, la clase del perro, la de Brian. Esta clase se tenía que pagar 10 euros para poder desbloquearla, lo cual me parece un atraco impresionante. Pero aún así, lo más sorprendente de todo es que a pesar de que el juego estaba en una versión beta cerrada, hubo muchas personas que lo pagaron. Ya me hubiera gustado ver la cara que se les quedó a estas personas después de haber pagado semejante cantidad y enterándose de que el juego cerró para nunca regresar y quedar en el olvido. Creo recordar que el juego solo contaba con 2 ranuras para crear personajes, pero si querías podías pagar dinero para desbloquear los demás espacios. Al igual que justo semanas antes de que fuera a cerrar el juego, metieron unos dinosaurios, unos pterodáctilos, a modo de mascotas que se ponían en tu hombro y te seguían. Se podían conseguir de forma gratuita, pero también podías pagar para tenerlos, al igual que todas las formas típicas de sacarte dinero, como comprar monedas del juego, así como pagar ítems en la tienda y cosméticos con dinero real. Misiones. Las misiones eran bastante creativas e ingeniosas, pues aprovechaban los típicos gags de Padre de Familia para hacer una trama en la que fuéramos nosotros los que contribuíamos a que se dé dicha situación. Por poneros un ejemplo, en una de las misiones en las que está el famoso gag de Peter cuando consigue un sombrero nuevo y hay una trampa de troncos que le aplasta la cabeza hecha por Chris, y es aquí cuando tenemos que ayudar a la elaboración de la trampa, recolectando ítems para que se den las condiciones de que suceda dicho suceso. Existían 3 tipos de misiones, aquellas como las que he mencionado, en las que tenías que recolectar objetos o interactuar con ellos. Luego tenías las de derrotar cierta cantidad de enemigos, como cuando te tienes que enfrentar a un grupo de animadoras en el gimnasio, por poneros una de las tantas miles que hay, y la última era una combinación entre ambas. Aquí pasamos a mi parte favorita de todos los juegos, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo esta costumbre. Estoy hablando ni más ni menos que los coleccionables o easter eggs.
En el mapa podías explorar y encontrar gran cantidad de easter eggs, objetos con los que podías interactuar que hacían referencia a momentos míticos de la serie. También existía una de mis partes favoritas de todos los juegos antiguos, y estos son los coleccionables. Había un montón de coleccionables. Cada personaje contaba con su propia colección, así como los lugares emblemáticos. La forma de descubrirlos era un poco compleja, ya que había algunos que si bien destacaban más de lo normal y te dabas cuenta a simple vista de que era un coleccionable, otros en cambio eran más rebuscados y tenías que estar pasando el cursor por toda la pantalla hasta que con suerte te salía una lupa que indicaba que era un objeto perteneciente a una de las colecciones. Anécdota graciosa. Aquí os traigo una anécdota curiosa y graciosa que me pasó mientras jugaba. Recuerdo que yo por aquel entonces tenía 12 años y jamás había escuchado sobre Padre de Familia, ya que al ser una serie de humor negro enfocado a un público adulto, mis padres obviamente no me dejaban verla. Yo jugaba en un cuarto llamado la sala del ordenador y siempre tenía que tener la puerta abierta para que mis padres de vez en cuando me vigilaran para ver que no me metía en ninguna página turbia o que no estaba hablando con desconocidos o pudiera dar cierta información o datos íntimos sin darme cuenta. Total, que en una de estas estaba haciendo una misión de recolectar condones usados, sí, tal cual como estáis escuchando. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, ya que era un niño bastante ingenuo, inocente e infantil, como era obvio, y yo me pensaba que era algún tipo de vestimenta que se podía desbloquear, como un gorro de látex que te podías poner de sombrero, como en el capítulo de Bob Esponja cuando vas al mundo guantes y se compra un guante que se pone de sombrero y unos mini guantes. Pues yo pensaba que era algo similar. En ese momento entró mi madre y me prohibió jugar al juego, aunque yo, como todo un rebelde, ese día me levanté re loco e hice caso omiso. Yo no entendía el enfado porque para mí lo veía como un juego sin más, simplemente pues hacer misiones para obtener recompensas, no entendía las referencias sexuales ni los chistes. Eventos. A pesar de que el desarrollo era temprano, metieron varios eventos enfocados en las festividades que contaban con algún que otro guiño, como evento de Navidad, donde la pantalla estaba llena de partículas de nieve simulando que estaba nevando, de Halloween y hasta de Año Nuevo, que modificaban parte del mapa implementando objetos típicos de esas celebraciones y poniendo pues la estética pertinente. Uno de los eventos que más recuerdo fue la colaboración con la película de Ted. Te podías encontrar panfletos de póster de la película versionados al estilo artístico de Padre de Familia. En el bar de la Almeja podrías encontrar un Ted en la barra que daba un sombrero exclusivo de la cabeza de Ted que podías reclamar en la tienda. Además de que al interactuar podías ver el tráiler de la película a modo de promoción. Otro de los eventos más llamativos y que considero que fue el mejor indiscutiblemente es el del multiverso, basado en el capítulo de los mejores valorados y queridos de la serie. Aquí podías entrar por varias puertas y enfrentarse a universos alternos, como pelear contra la versión japonesa de los miembros de la familia Griffin, así como un mundo en el que los perros intercambiaban estatus con los humanos, actuando los perros como policías y enjaulando a los humanos como si de una perrera se tratase. Con estos eventos podías conseguir recompensas exclusivas, cosméticos para personalizar tu personaje. Conclusiones. Lamentablemente este gran juego que me dio muchas horas de entretenimiento acabó cerrando la beta. Todos pensábamos que después de eso sacarían el juego de forma oficial tiempo después, pero por más que estuvimos esperando el juego jamás volvió a salir. Existe un bulo que se esparció como la ceniza de un periódico satírico en el que hicieron burla de que los jugadores no eran capaces de pasar del tutorial porque se quedaban estancados, pero todo esto fue un bulo falso que mucha gente se ha tragado como verídico. Yo mismo, que en aquel entonces tenía aproximadamente 12 años, pude pasar sin ningún tipo de problema el tutorial a pesar de no tener experiencia con estos juegos previos y sin tener ni idea de inglés, ya que el juego era bastante intuitivo y era difícil perderse, ya que tenías un mapa que te guiaba en todo momento. Así que este nunca fue el motivo real. También recuerdo que el juego contaba con muchas personas que lo jugaban, así que me cuesta entender cómo después de todo el apoyo y recibimiento que tuvo, decidieron cerrarlo. Quizás esto tenga que ver con que era un juego de navegador y la página se caía muchas veces, además que las pantallas de carga se hacían muy largas y el juego estaba un poco mal optimizado, pero al final es comprensible, ya que estamos hablando a fin de cuentas de una beta. Al final todo esto son simplemente meras especulaciones, quizás visto el auge de los juegos de móviles prefirieron lanzarse un proyecto mucho más fácil y que les daría más ganancias, como el título que acabó de quedar que era Quest and Staff,
y me imagino que también tuvo que ver con los MMO en aquel momento recién estaban comenzando y no tenían una gran aceptación. Era de desconocimiento para gran parte del público que recién empezó a jugar Padre de Familia como su primera experiencia con este tipo de juegos MMO. Por más que especulemos, lo triste es que el juego jamás pasó de su versión beta y cerró para siempre. Lamentablemente era un juego muy divertido y una gran experiencia para quien tuvimos la oportunidad de poder viciar durante horas. Hace un par de años intentaron volver a traer a la vida el juego, pero al ser un juego de navegador que no contaba con un launcher, no se contaban con los archivos necesarios como para poder traerlo de vuelta, así que todo esto fue un experimento fallido que lamentablemente no se pudieron conseguir los recursos para que todo esto funcionara.